Vamos a la palabra de Dios. Acompáñeme por favor al primer libro de Corintios, o la carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27. Y mire lo que dice la escritura en esta parte: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébense cada uno a sí mismo, y coman así del pan y beban de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Y mire las consecuencias, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Y el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeréis más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberéis más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramado. Mas he aquí, la mano del que me entregará está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Todos un momento, Padre, te damos gracias en esta hora de la noche, Jesús, porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso y eres fiel. Aquí estamos, Señor, en esta noche. Abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro espíritu, Dios, para recibir lo que tú nos quieres enseñar en esta noche a través de tu palabra. Y lo que implica, Dios, el hecho de poder estar en un servicio como este, culto de cena del Señor, y poder participar del pan, del vino. Te pedimos, Señor, que abras hoy nuestro entendimiento, Padre, y que podamos comprender tu palabra, Señor, en esta noche. En el proceso, por favor, toda la gloria, toda la honra y toda la exaltación es tuya, Dios. Nosotros solo somos instrumentos en tus manos que en este año 2023 tú quieres usar, Dios. Por eso toda la honra y la exaltación tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y usted le da el mejor de los aplausos al Señor. Dos pasajes diferentes, escritos por escritores, valga la redundancia, diferentes, pero que tienen una connotación muy grande. Y cuando nosotros miramos el segundo pasaje que acabamos de leer, es de entender que Jesús está dejando por sentado que la traición de Judas era parte del plan perfecto de Dios para su Hijo. Se lo voy a volver a decir. La traición de Judas era parte del plan perfecto de Dios para su Hijo. Y escúcheme, nosotros estamos iniciando un año al cual todos, absolutamente todos,
estamos esperando que lo mejor de Dios suceda en nuestras vidas, que los planetas se alineen y que todo salga a nuestro favor. Pero escúcheme, en este proceso del año 2023 van a haber cosas que tú y yo no vamos a querer vivir, pero escúchame, todas esas cosas hacen parte del plan perfecto de Dios para nuestras vidas. El hecho de que Judas, esta traición, haya sido parte del plan de Dios, esto no elimina la responsabilidad del traidor y sus acciones. Pero también podemos notar que dentro del grupo exclusivo que esa noche estaba con Jesús, este hombre no tenía la actitud correcta para tomar la cena del Señor. Y cuando nosotros vemos a la iglesia actual, podemos notar que, al igual que Judas, lo que podemos ver es que muchos creyentes están tomando o están participando de la cena del Señor indignamente. Y esto vemos que muchos lo hacen por la falta de conocimiento. Y esta falta de conocimiento hace que muchos hagan de la cena del Señor una transustanciación. Y es tomar los elementos de la cena y hacerlo algo literal en la vida de nosotros. Esta falta de conocimiento nos lleva o no nos hace diferenciar entre la Pascua y la cena. Esta falta de conocimiento nos lleva a perder los requisitos para participar de ella. Y al tener desconocimiento, lo que se hace es imponer mandamientos de hombres. Escúcheme, esto que ustedes y yo vamos a celebrar dentro de unos momentos es algo totalmente espiritual, con una connotación espiritual profunda. Por eso cuando usted y yo venimos al servicio de la cena del Señor, sin desmeritar los demás servicios, es algo de que usted y yo tenemos que tomarnos muy en serio, el hecho de venir a este lugar. Por eso la cena del Señor es una celebración donde nosotros como creyentes nos apropiamos por la fe de todos los beneficios que adquirimos por su muerte y resurrección. Por ende, la cena del Señor no se debe convertir, y escúcheme bien, en un acto para nosotros de recordar su muerte, sino en un acto donde nosotros recordemos el triunfo que Él obtuvo sobre la muerte y los beneficios que ésta nos entrega a nosotros. Por eso esta noche es una noche de fiesta. Yo dije, esta noche es una noche de fiesta. Te lo vuelvo a decir, esta noche es una noche de fiesta. Nosotros como iglesia tenemos que hacer de este servicio de la cena del Señor una fiesta donde reflejemos gozo, alegría, triunfo. Es saber que nosotros como pueblo de Dios estamos celebrando nuestra independencia, de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida. Porque en algún momento nosotros fuimos propiedad del enemigo y éramos controlados por el pecado. Pero el hecho de que Jesús murió en la cruz del Calvario para nosotros, Jesús revirtió este cuadro para nosotros. Escúcheme, antes de la muerte de Cristo, nuestro caminar era hacia la muerte, hacia la condenación, de muerte o de vida a muerte. Pero después de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Jesús ahora nos da vida en Cristo Jesús. Por eso éramos propiedad en algún momento del enemigo. Y no solamente eso, éramos controlados por el pecado. Pero te tengo buenas noticias en esta noche de parte de Jesucristo para nosotros. Él dice para nosotros en Romanos capítulo 8, versículo 1, por lo tanto, ya no hay ninguna, diga conmigo, ninguna
Vamos, diga, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de la ley del Espíritu de la vida me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y Juan dice en el capítulo 8, versículo 33, 36, así que si el Hijo os libertare, usted y yo seremos verdaderamente libres. Yo dije que somos libres. Es por esta razón, iglesia, que no debemos de hacer de la cena del Señor un culto fúnebre, donde inspire tristeza, dolor, llanto. No, 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 no. Sino que hagamos de la cena del Señor una celebración de triunfo, una celebración de victoria. ¿Sabe? Hace 2000 años atrás nosotros fuimos libertados, nosotros fuimos libres. Por eso, iglesia, debemos evitar de hacer de los elementos de la cena una transustanciación. Así que hoy es noche de libertad, hoy es noche de regocijo, hoy es noche de gozo, porque ahora la cena se ha convertido en una ordenanza nueva de Dios. Por eso la cena del Señor no es una sucesión de la Pascua, es una sustitución de la Pascua. Porque la misma noche que Jesús tomó pan, la última Pascua con sus discípulos, esa misma noche se instituyó por primera vez la cena del Señor. Por eso Mateo expresa: mientras comían, tomó Jesús el pan y dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed. Por esta razón Jesús les dio el pan para comer. Ya era la Pascua, y la segunda comida hacía referencia a la acción de la cena del Señor. Esta primera comida de la que nos habla este pasaje fue una institución dada específicamente a un pueblo específico por causas y motivos diferentes, y esta se celebraba bajo 3 elementos principales: hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero. Pero la segunda cena, la segunda comida, hace referencia a la cena del Señor, y esta fue instituida para todo el que pertenece al cuerpo de Cristo. Diga: ese soy yo. Vamos, diga: ese soy yo. Y esta se celebra bajo 2 elementos: el pan y el vino. Pero para nosotros poder participar de la cena, debemos hacerlo de la forma correcta y no pretendiendo quebrantar los principios. Tener presente características que Pablo mencionó en el pasaje que le acabé de leer hace un momento. Y Pablo dice: al momento de tomar la cena, no lo haga de una manera indigna. Dice: discierna sobre lo que usted está haciendo o va a hacer. Y después dice: pero también pruébese. Y la pregunta es: ¿qué es entonces ser indignos? ¿Y por qué se da la indignidad? Escuche esto: ser indigno es ser insuficiente, incompetente, no apropiado y mucho menos merecedores. Es saber, iglesia, de los mitas, que no somos justos en nosotros mismos, sino que es Dios quien nos hace justos por medio de la muerte de Cristo. De hecho, mismo afirma para nosotros que ahora somos hechos justicia de Dios en Él. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. Así que este pasaje nos muestra que es por su sangre y la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario que usted y yo ahora somos aceptos delante del Padre. Aleluya. Mire esa garantía que usted y yo tenemos para iniciar este año 2023. Es ahí donde nosotros tenemos que colocar nuestra confianza. Se habla, y el pastor lo decía, se habla de crisis, se habla de caos,
Se habla de cosas terribles. La gente está asustada con la alza de los impuestos, la alza de la gasolina. La gente está viendo un futuro gris, un futuro que no se ve muy claro. Pero escúcheme, en este inicio de este año, usted y yo tenemos que entrar poniendo la mirada en Cristo. El salmista decía en su momento de angustia: ¿de dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Y esa pregunta, para los que aún tienen dudas, es saber que nuestro socorro en este año viene de parte de Dios. Escúcheme, nos vamos a encontrar con cosas difíciles, imposibles. Nos vamos a encontrar con cosas que nos van a querer hacer desviar nuestra mirada de nuestra fe. Nosotros tenemos que entender que el Dios que nos ha traído hasta el día de hoy nos va a llevar hasta lo último, indicando que tú y yo no estamos solos en este caminar. Yo dije, tú y yo no estamos solos en este caminar. Así que este pasaje de 2 de Corintios nos muestra que es por su sangre y la obra redentora de Cristo que tú y yo ahora somos aceptos. Así que, iglesia de Lomitas, escúcheme, al nosotros participar en esta noche de la cena del Señor, al hacerlo de una manera indigna, es querer tratar común esto que vamos a vivir en estos momentos. Es como mirarlo, o es mirarlo como una comida común. Es tomar la cena por tomarla. Es comer por comerla. Es cuando participamos de ella con indiferencia hacia el pecado. Esto ocurre cuando una persona ha cometido pecado, pero no le importa, no manifiesta negligencia y pasividad hacia su pecado. Cuando no hay confesión de su pecado, cuando no se lamenta por su pecado y mucho menos tiene intención de dejar su pecado. Aún así, extiende su mano y toma de la cena sin tomar en cuenta que este acto es un acto de carácter, de principios espirituales. Usted no puede tomar la cena indignamente. No puede hacerlo, hermano. Si usted sabe que ha cometido pecado o que hay pecado en usted, usted tiene que delante de Dios confesar su pecado. Pero escúcheme, hay gente que toma la cena sabiendo que no es digno de hacerlo, porque no le duele su pecado, porque no tiene ni la más mínima intención de apartarse de su pecado. Y Pablo está advirtiendo que esta persona acarrea juicio para sí y que sobre esta persona vendrá disciplina de Dios y castigo de Dios. Ahora usted y yo podemos darnos cuenta la seriedad que tiene este culto para nosotros. Por eso, al inicio de este año, usted y yo tenemos que cambiar la mentalidad, la perspectiva que teníamos del culto de cena del Señor. Es un culto donde usted y yo venimos delante de Dios. Y escúcheme, escúcheme, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocultar a Dios cosas que sabemos que Él sabe? ¿Y por qué más bien no confesarla? Y la pregunta es, ¿por qué entonces se da la indignidad en nosotros? La indignidad se da cuando endurecemos el corazón contra Dios y su palabra. La indignidad se da cuando amamos más las cosas del mundo que las de Dios. Cuando queremos caminar cavilando en dos pensamientos. La indignidad se da cuando en nuestra conducta y cuando nuestras acciones no agradan a Dios. Cuando creemos que nuestras obras nos justifican. Ahí se da la indignidad en nuestro corazón. Hay gente
Y de paso, cabe decir que estuvo como flojo el kilo de amor hoy, ¿no? Pero hay gente que hace cosas que no le agradan a Dios y creen que porque traen 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 5 kilos de comida o el kilo de amor como lo conocemos, esto los hace a ellos justos. Hay gente que cree eso, ¿sabe? Hay gente que dura toda la semana haciendo cosas indebidas, pero ellos creen que con venir un fin de semana, un domingo a un servicio, ya sanaron todo. Y no es así. Cuando Dios pide de usted y pide de mí, lo pide todo. Yo dije, lo pide todo. Así que usted y yo tenemos que estar dispuestos en este año 2023 a darlo todo por el Señor. Ay, ay, ay. ¿Sabe por qué? Porque Él lo ha dado todo por nosotros hasta el día de hoy. Amén, iglesia. ¿Qué es discernir y qué es lo que voy a discernir? Pablo nos está diciendo que para tomar la cena dignamente debemos discernir lo que estamos haciendo. Pero para discernir y no entrar en indignidad, debemos probarnos a nosotros mismos. Y una vez que nosotros quedemos aprobados por la prueba, entonces tendremos la capacidad de discernir. Y al discernir podremos tener pleno conocimiento de lo que estamos haciendo. Por eso cuando usted y yo recibimos el pan, recibimos la copa, no apresure usted a tomar y a comer. Medite en unos segundos, en unos instantes, en realidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta palabra discernir proviene del griego diacrino, significa separar, significa hacer diferencia, distinguir, examinar, tener un entendimiento claro. Así que cada uno de los que estamos aquí en esta noche y cada uno de los elementos de la cena encierran un significado que proporciona unos beneficios. En la celebración de la Pascua se tomaban en cuenta los elementos de las hierbas amargas, de los panes sin levadura y el cordero. Cada uno de estos elementos tenía un significado con ciertos valores propios. Así que cuando los israelitas tomaban la Pascua, escúcheme, ellos tenían que hacer memoria al tomar cada uno de estos elementos. O sea, no era que ellos iban a un servicio por ir. Mire y escuche esto. Hoy hace un mes estábamos en culto de cena del Señor. Escuche esto, hoy hace un mes. Y de pronto yo estoy sentado ahí donde está al lado del pastor. Y él me dice, vaya, y me mandó a hacer algo afuera. Y yo salgo, hermano, y averiguo lo que tengo que averiguar. Busco lo que el pastor me dijo que tenía que buscar. Y para acá, hermano, increíble, pastor Alexander. ¿Cómo usted puede ver en un culto como esto la gente metida en WhatsApp, en Facebook, mirando fotos, mirando videos? Es una locura. Por eso usted y yo no podemos tomar la cena del Señor de cualquier manera. Hoy usted y yo estamos recordando lo que Él hizo hace más de 2000 años en la cruz por nosotros. De hecho, usted y yo hoy
gozamos de la libertad que tenemos, fue por ese sacrificio de Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué venir a este lugar y restarle importancia a este culto? ¿Por qué hacerlo? Así que estos hombres y mujeres, ellos tenían que hacer memoria de estos elementos. Por eso cuando ellos comían de las hierbas amargas, ellos hacían memoria y eran agradecidos de haber sido libres del yugo de la esclavitud. Cuando ellos comían el pan sin levadura, entendían su destino como pueblo separado en consagración para Dios y sacados de en medio de un pueblo pagano. Pero cuando ellos comían el cordero, eran agradecidos por la prolongación de la vida al ser libres del ángel de la muerte. Escúcheme, esta gente se tomaba en serio el hecho de venir al culto de cena. Ellos lo llamaban la Pascua, pero se lo tomaban muy en serio y traían todo lo que Jesús o Dios había hecho por ellos en el pasado. Todo este acto que los israelitas hacían sobre los elementos se llamaba discernir, pero el no hacerlo bajo estas pautas era saber que entraban en indignidad. Y cuando nosotros como iglesia miramos la cena del Señor, el pan y el vino, cuando miramos los elementos que representan este acto, este servicio, este culto, estos elementos también para nosotros encierran un significado que entrega unos beneficios extraordinarios para nuestras vidas. La Biblia explica que Jesús es el pan de vida y el pan que descendió del cielo. Por ello los que nos amamos espiritualmente de Él no moriremos, sino que viviremos para siempre. Tendremos vida eterna. Y Juan lo plasma en el capítulo 6, versículo 48, cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. En el capítulo 5, en el versículo 50 del mismo versículo 6 de Juan dice: este es el pan que descendió del cielo para que el que él comiese no muriera. Yo soy el pan vivo, dice el Señor, que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y ahí entra usted y entro yo. Ay. O sea que nuestro destino, ¿cuál es? Diga conmigo: vida. Vamos, dígalo, es vida. Eso es el pan, eso representa. Este pan representa también el cuerpo de Cristo, que fue quebrado como pago por nuestros pecados. Así como el pan fue partido para que todos los discípulos aquella noche comiesen de él. Después de la cruz, el cuerpo del Señor fue arado, fue marcado por los látigos y los golpes, y luego fue molido por nuestros pecados. Isaías dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por demás la paz cayó sobre el castigo, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Mire estos beneficios tan extraordinarios que usted y yo podemos obtener por causa de este sacrificio. ¿Sabe qué tenemos que hacer usted y yo en este año 2023? Tenemos que apropiarnos de esto. Y cuando usted y yo nos apropiamos de esto, entonces no importa la crisis que veamos al frente, usted y yo vamos a estar seguros y confiados. Dije que vamos a estar seguros y confiados en Dios. Por eso, usted que tiene una fe poderosa en Dios,
Usted tiene que entrar caminando en este año. Este es el año de cumplimiento de promesas de Dios para mi vida, para mi familia, para mis hijos, para mi empresa, para mi salud. Vamos a caminar en este año creyendo que el Dios que lo hizo una vez lo va a volver a hacer en el 2023. Aleluya. El vino representa la sangre del Señor que fue derramada para perdón de nuestros pecados, para que usted y yo pudiéramos tener vida. Y Hebreos capítulo 9, versículo 22 lo expresa de esta manera: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Colosenses 1:20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así que estas que reconcilió fue a usted y a mí con el Padre. ¿Mediante qué? Mediante la sangre derramada en la cruz del Calvario. Escúcheme, hermano, yo no sé si usted puede entender lo que sucedió ahí en la cruz. Cuando nosotros vemos las películas de Jesús, aquellos que son llorones, que lloran por todo, se conmueven cuando ven estas películas. Pero cuando usted y yo miramos esto, debemos entender con una mente muy clara lo que eso significó para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque era usted y era yo los que debíamos estar ahí. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Tomó la posición de nosotros. Nos hizo a un lado. ¿Sabe por qué? Por amor. Porque de antes de la fundación del mundo, Él decidió amarnos a nosotros. Él dice: con amor eterno te he amado. Así que fue amor el que llevó a Jesús a la cruz. Esta sangre derramada en la cruz sella para nosotros un nuevo pacto y deja sin vigencia el antiguo pacto. Esta sangre nos limpia de todos nuestros pecados, nos purifica, nos hace libres, nos hace acepto para toda buena obra en Cristo Jesús. Pero también Pablo dice, y con esto termino, que debemos probarnos al momento de tomar la cena. Y él dice: pruébense. Y la pregunta es: ¿de qué nos vamos a probar? Esta palabra probarse, el verbo que aparece en el pasaje es dokimasia, derivado del sustantivo dokimazo, que tiene que ver con hacer un análisis personal cada uno de nosotros. El término pruébese que aparece en el pasaje no tiene nada que ver ni tiene relación con el pecado, sino que de lo que Pablo manda a probarse era de la conducta inapropiada con la que los corintios tomaban la cena del Señor. Y al igual que esta gente, usted y yo tenemos que hacerlo, porque usted y yo no podemos tomar de este pan ni de esta copa sabiendo de que nuestra conducta es inapropiada. No lo podemos hacer. Así que lo que Pablo está expresando es: analicémonos, detengámonos un momento a analizar, a pensar cómo vamos a tomar de la cena del Señor, cómo lo pensamos hacer en esta noche. Lo vamos a hacer de una forma apropiada para bendición de nuestras vidas, o lo vamos a hacer de una forma inapropiada para acarrear juicio sobre nosotros. ¿Cómo lo vamos a hacer en esta noche? Lo que sí es cierto es que hoy es una noche de fiesta para nosotros. Hoy usted y yo en este culto debemos reflejar gozo, alegría, esperanza. Hoy saber que se nos presenta
una nueva oportunidad de parte de Dios para nuestras vidas. Por eso usted no pudo haber venido de cualquier manera y de cualquier actitud a este servicio. Usted tuvo que haber venido con la mejor actitud en esta noche. Samuel cantaba la primera alabanza y usted veía a Samuel haciendo así, y hágale y vamos. Y gente con la actitud incorrecta alabando al Señor. Hago una pregunta. En realidad, ¿cuántos de los que están aquí están agradecidos con Dios? Entonces, ¿usted por qué canta de esa manera? Si usted se siente un agradecido con Dios, usted es de los que dice: hoy le voy a dar mi mejor alabanza, hoy le voy a entregar mi mejor adoración. ¿Sabe por qué? Porque estoy agradecido con Él, porque Él ha sido bueno, porque Él ha sido fiel, porque Él me ha guiado, Él me ha direccionado. Dios me ha dado más de lo que en realidad merezco. Por eso hoy le voy a entregar mi mejor alabanza. Pero escúcheme, hay gente alabando al Señor así, con las manos en los bolsillos. Vea, le hago una pregunta: ¿qué gratitud refleja una persona de esas? Hay gente que mientras cantamos al Señor alabanza sentado. ¿Qué gratitud refleja una persona de esas? No, escúcheme, no debe haber gratitud en nuestra vida cuando todo está bien, cuando las cosas marchan bien. Ahí es muy fácil ser agradecido. Pero ¿qué de aquellos momentos que pasamos, que a veces son difíciles en el matrimonio? De aquellos momentos que son difíciles con nuestros hijos, en la finanza. ¿Qué de aquellos momentos? Y en la Biblia hay un ejemplo extraordinario. Y creo que el pastor hace unos días predicó de eso. Pablo y Silas. Pablo y Silas eran hombres usados por Dios, hombres milagros. Dios los usaba de una manera ordinaria. Pero llegó un momento del caminar de Pablo y Silas que estuvieron en la cárcel. La crisis tocó a la puerta de Pablo y Silas. Y Pablo y Silas, en un momento de júbilo, de alegría, de jolgorio, ahora están presos de su libertad. Y escúcheme, y estaban en el calabozo de más adentro. Y era el momento propicio para Pablo y Silas hacerle reclamos al Señor. Señor, pero yo te sirvo. Yo he dejado padre y madre. Yo he dejado mi familia. Era el momento oportuno para decirle: ¿por qué me pagas de esta manera? Pero no. Pablo y Silas, en su momento de angustia, tomaron la actitud de alabar y exaltar el nombre de aquel Dios. Ay. Escúcheme. Yo no sé qué cantaba Pablo y Silas ahí, pero una cosa sí te digo, negro, era poderoso. Dicen los estudiosos que en el calabozo de más adentro, donde estaba Pablo y Silas, la posición, las paredes eran tan bajas que se dice que la posición de ellos era esta. Y cuando habla del calabozo más adentro es porque de los demás calabozos por ahí pasaba el estiércol, la orina, todo. Y ahí estaba Pablo y Silas. Aparte de eso tenían un cepo. Y esta gente empieza a cantar al Señor. Escúcheme. En este año vamos a renovar nuestra mente. Y escúcheme, usted y yo tenemos que tener presupuestados para este año de que va a haber crisis. Vamos, dígame amén a eso, por favor. Te vengo a decir que el año 2023 no todo será color de rosa.
Dios te va a colocar en circunstancias duras de la vida. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser tu actitud en medio de esas crisis? Pues déjame decirte, vamos a tomar el ejemplo de Pablo y Silas. Cuando estés en crisis, cuando las cosas en el matrimonio no estén bien, cuando las cosas en la finanza no estén bien, cuando las cosas en la salud no estén bien, levanta cánticos de alabanza a Dios, porque en medio de tu cántico Dios puede traer una respuesta a tu vida.